empezar porque si no, no te levantas. ¿Qué hora es? Buenas tardes. Hola, buenas. Vamos a comenzar este segundo bloque de la mañana. Mi nombre es Ítalo García, soy psicólogo y coordinador del grupo de trabajo del proyecto de calidad y evidencia en estándares de calidad y evidencia en programa de tratamiento de drogas de Copolat, y vamos a desarrollar junto con Analía y Victoria, vamos a desarrollar esta mesa cuyo tema es ética, calidad y rigor en la atención de problemas derivados del uso de drogas. Yo voy a moderar la mesa y tengo que hablar de mí, como presentarme. Voy a presentar a Ítalo García. Y entonces, bueno, yo soy psicólogo clínico, llevo un buen tiempo trabajando en la temática de adicciones. He ocupado algunos cargos en el ámbito público y en el ámbito privado. Mi experiencia fundamental ha sido en la temática de adicciones. También he sido docente en programas de pregrado y posgrado en distintas universidades. Ahí sí, ya. También he trabajado o me he desempeñado como asesor del área de tratamiento y el área de prevención del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol de Chile, y actualmente lidero la coordinación e implementación del proyecto de validación y pilotaje de estándares de calidad en tratamiento de drogas de Copolat. Eso, lo demás. Y así, eso, sí, si pasa de nuevo ya es personal. Bueno, y voy a presentar también a Analía Caraballo, de Fundación Ailén, de Argentina, que es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y con amplia experiencia en el desarrollo de funciones de capacitación organizativa y de gestión, que además compatibiliza con la intervención, formando parte del equipo tratante y coordinando el espacio de sensibilización e integración y las terapias individuales. Desde el año 2015 es la directora de proyectos de Fundación Ailén. Y acá, a mi izquierda, está Victoria Eugenia Correa, de Corporación Caminos de Colombia, que es administradora de empresas con estudios en gerencia de proyectos bajo metodología PMBOK, gerencia integral de organizaciones sin ánimos de lucro, intervención social en drogas e igualdad de género, gerencia de ventas, sistema de gestión integral y modelos de excelencia, relaciones públicas y actualmente en formación de tratamiento comunitario para atención de situaciones de sufrimiento social en la Universidad de Brasilia. Ha trabajado en la empresa privada durante 13 años, desempeñando diversos cargos administrativos y coordinando la ejecución de programas con entidades locales y nacionales. Desde hace 6 años ocupa la dirección ejecutiva de la Corporación Caminos, donde adicionalmente ha coordinado proyectos de prevención realizados con PNUD y UNODC y proyectos de fortalecimiento de dispositivos comunitarios, centros de escucha y zonas de orientación escolar realizados con la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, Colombia. Eso. Contarles que tanto Fundación Ailén como Corporación Caminos participaron en el proyecto de validación y pilotaje de estándares de calidad de tratamiento en sus respectivos países, en Argentina y Colombia. Primero, me voy a tomar les pedí permiso a las chicas para tomarme un tiempo un poco más largo en mi presentación, porque quiero contarles todo el proyecto. Me pidieron que hiciera eso. No quiero tomar tanto tiempo tampoco, pero para que puedan entender la iniciativa es necesario remontarnos al inicio del proyecto. Nosotros estamos actualmente en la segunda etapa de este proyecto, que forma parte del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe respecto de programas relacionados con la temática de drogas, ¿no?
programa de cooperación en políticas de drogas. Y tiene distintos componentes. Y uno de los componentes tiene que ver con programas relacionados con reducción de la demanda. Entonces, en la primera etapa de este proyecto, lo que se construyó fundamentalmente fue un documento que pudiera recoger o sistematizar la evidencia disponible hasta ese momento, porque sabemos que la evidencia es algo que cambia constantemente, continuamente estamos recibiendo nueva información sobre nuevos resultados en evidencia en distintos ámbitos de la salud mental y en el tratamiento de drogas también. Y entonces, en esa primera etapa del proyecto se hizo un proceso de revisión de la información que había disponible, los consensos que existían en ese momento en el mundo en relación a criterios de calidad y evidencia. Y esos son los documentos que se revisaron, documentos de UNODC, OMS, CICAD, que estaban disponibles. Y en esa primera etapa entonces se consolidó un grupo de trabajo que implicó a muchos profesionales expertos en la temática de drogas, tanto en Europa como en América, donde participaron 18 países de América Latina y 2 países referentes de Europa, agencias multilaterales como CICAD, OPS, la Agencia Europea, el Observatorio de Drogas de Europa, y también redes regionales de organizaciones no gubernamentales como RIOD y EIPC. Entonces, todo este trabajo de revisión de los documentos existentes, además de lo que se desarrolló con los expertos que participaron en esta primera fase, se trabajó a través de la metodología de grupos Delphi. Y esta metodología permitió entonces revisar la evidencia disponible y poder conformar 3 ámbitos en los cuales se iba a consolidar la información disponible, que fue prevención de reducción de riesgo, tratamiento y reducción de daño, e integración e inserción social. Y entonces eso después se desagregó en 174 criterios de calidad basados en evidencia. Y aquí agregar basados en evidencia y en derechos humanos, que es la otra variable que se incorporó en este proyecto. No es solamente lo que cuenta evidencia, sino que también vinculado a los derechos. ¿Ya? Y se organizó entonces en 6 dimensiones distintas, en 6 agrupaciones distintas que tienen que ver con programas relacionados con reducción de la demanda de drogas. Se estableció un primer grupo de criterios comunes a todos los programas, vale decir, criterios como esenciales que cada uno de los programas en distintos ámbitos de reducción de la demanda de drogas debiera considerar. Programas de prevención, programas de reducción de riesgos, programas de tratamiento, programas de reducción de daños y programas vinculados a la integración o reinserción o inserción. Y eso finalmente se consolidó en un documento que es el que está ahí, donde se recoge todo este trabajo y está disponible en la página web de Copolad junto con otros documentos para que ustedes puedan bajarlo, revisarlo. Es un documento bien interesante porque consolida toda la información disponible e incluye el trabajo que se hizo en relación a esto. Finalmente, los resultados de ese proceso, como resultado final de esa primera etapa del proyecto, fue contar con una revisión actualizada de la evidencia, además en español, también está en portugués y en inglés, pero permite contar con un documento en español. Incluye además una propuesta de estrategia para apoyar y facilitar el progreso hacia que los países puedan establecer sistemas nacionales de acreditación de calidad. Y también se obtuvo un compromiso de parte de los países participantes y las instituciones multilaterales respecto de promover la difusión y apoyar entonces el trabajo relacionado con la validación y adopción de estándares de calidad para los programas de droga. También todo permitió llegar a beneficiarios intermedios como agencias nacionales responsables de las políticas de prevención, asistencia o reinserción social, responsables de toma de decisiones y planificadores y representantes de redes de organizaciones no gubernamentales. Y finalmente también profesionales que trabajan en primera línea en el abordaje o la prevención del
problemas relacionados con drogas. Finalmente, la idea era poder llegar a los beneficiarios finales, que son las personas, y ahí recoger esta afirmación, esta frase que estaba muy relacionada con lo que delante, no me acuerdo el nombre, Milton señalaba respecto de lo que había sido dicho por Kofi Annan. Aquí también hay una frase que está muy vinculada con eso, que tiene que ver con que muchas veces las políticas bien intencionadas pueden acarrear más daños que beneficios, ¿ya? Si estas políticas no están fundamentadas o basadas finalmente en la evidencia disponible. La segunda fase del proyecto, que es la que estamos desarrollando actualmente ya en la etapa final de esto, apuntó directamente entonces hacia dar continuidad a la primera fase del trabajo y apoyar a los distintos países en la incorporación de sistemas de acreditación de calidad. Vale decir, la idea era una estrategia de fortalecimiento institucional a nivel de cada país para la inclusión o el desarrollo de estrategias nacionales. Aquí obviamente el desarrollo de cada país es distinto. Cada país al momento del proyecto tenía un desarrollo diferente respecto a la adopción de sistemas de acreditación de calidad en el ámbito de salud, por ejemplo. Muy pocos países, Chile era una excepción, había iniciado ya un proceso de desarrollo de un sistema de acreditación de programas de tratamiento de drogas, que en octubre del año pasado eso ya fue aprobado vía decreto del Ministerio de Salud. Por lo tanto, Chile ya cuenta con ese sistema formal. Aun cuando aún no lo utiliza, no está siendo utilizado completamente, pero ya está disponible. Entonces, el trabajo se organizó en 3 grupos de trabajo. Un grupo de países latinoamericanos que se abocó al trabajo respecto de estándares de calidad relacionados con reducción de daños y prevención. Un segundo grupo de trabajo, que es el que lidero yo y en el cual han participado Analía y Victoria, tiene que ver con estándares relacionados con estándares de calidad en tratamiento y reducción de daños. Y un grupo de trabajo en el Caribe que tiene que ver con la adaptación y validación de los distintos estándares que desarrolló el Proyecto 1 de Ecopolar, pero ahora para el Caribe en específico, ¿ya? Que fue un trabajo bien interesante porque además el Caribe ya contaba con un sistema de estándares desarrollado por CARICOM y que tuvieron que hacer la integración entre los dos sistemas. Este es el equipo de trabajo. Yo de manera muy poco educada no transmití a pesar de los reiterados correos de la directora de Ecopolar de entregar un saludo a ustedes, lo olvidé. Así que viendo su foto ahí veo que me está mirando y me dice, ¿te acordaste de entregar los saludos, cierto? Entonces les hago ahora extensivos los saludos de parte de Teresa Salvador, directora de Ecopolar, y agradecer la invitación y la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes. Ese es el equipo. Está María Olga, que es psicóloga también y que también es de Chile, que ella es la jefa de tarea, por decirlo así, es como la persona que coordina estos 3 componentes. Y bueno, ahí estoy yo, está Lian, que trabaja liderando el componente del Caribe, y de Malui, que ella es la que coordina el componente de prevención y que está situado en Costa Rica. Estos son los países que participaron o que han estado participando en la iniciativa. La verdad que teníamos una estimación menor de países que podían estar interesados en participar. Nos sorprendió mucho el interés y el deseo de los países de poder integrarse a estas iniciativas. Y finalmente logramos convocar a 23 países distintos. Solo en el ámbito de tratamiento participaron 15 países, lo cual fue muy gratificante para nosotros. Estos son los distintos hitos del programa, del proyecto, perdón, que tenía que ver con revisar los distintos estándares de calidad que se habían desarrollado en la fase 1 y hacer un proceso de adaptación a cada país, porque en general
vamos a encontrar diferencias, sobre todo en el tema del lenguaje. En algunos países se habla de drogodependientes, en otros países no se habla de drogodependientes. Habían diferencias de ese tipo, entonces en esta primera fase se buscó ajustar el lenguaje de los estándares a la realidad de cada país, sin modificar los estándares de calidad. ¿Ya? Porque eso fue un dato interesante, porque se formaron grupos de expertos y con los grupos de expertos se revisó los estándares de calidad. Entonces, algunos expertos proponían cambiar los estándares y esos estándares ya habían sido consensuados. Entonces, el objetivo de esa primera fase fue revisar el idioma de cómo estaba formulado el estándar para hacerlo más comprensible y adecuado a la realidad de cada país. Y después la idea, el proyecto continuaba con la construcción de indicadores y verificadores para cada uno de esos estándares. Finalmente definir también umbrales de cumplimiento, esto quiere decir con cuándo vamos a considerar entonces que el estándar está cumplido, de acuerdo con los verificadores que se diseñaron. Y finalmente hacer un pilotaje en los centros, no con la idea de evaluar a los centros, sino con la idea de evaluar el instrumento que cada país finalmente había desarrollado. Porque una cosa que nos parece interesante de este proyecto es que el Copolat provee los estándares de calidad, pero son los países los que desarrollan finalmente el instrumento con el cual van a hacer la medición, porque todo el proceso de construcción de verificadores e indicadores apunta en esa dirección, a construir un instrumento de acreditación de calidad que se ajuste a las necesidades de cada país. Estos son los distintos pasos de la metodología, que es un poco lo que les he ido contando. Se diseñan protocolos de trabajo, se invita a los países, se desarrollaron un par de reuniones internacionales, ambas se desarrollaron en Chile, donde se invitaron a los países, y en la primera reunión se hizo una capacitación, una inducción respecto del proceso. Luis, que es de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, participó en ese proyecto y como los representantes de otros países también, junto con Analía y Eugenia, Victoria. ¿Ya? Y finalmente, las etapas finales tienen que ver con la sistematización de los resultados por países y una sistematización final de todo el proceso. Estas son las distintas reuniones que se han ido desarrollando en Chile, en Costa Rica o en el Caribe para cada uno de los componentes. Hay una reunión que es en el Caribe, que se va a desarrollar entre junio y julio del 2019. Ahora, como resultado interesante del proyecto es que si uno mira la cantidad de profesionales que fueron participando en cada país en el proceso de validación y pilotaje, llegamos a una cifra de alrededor de 150 profesionales distintos que han participado en esta experiencia. También han participado distintas comisiones de drogas, observatorios de drogas, ministerios de salud, universidades, sociedad civil, entre otros. Eso ha dado una participación bien activa de la sociedad civil y de sociedades gubernamentales relacionadas con la construcción o el desarrollo de este proyecto y finalmente de estos instrumentos. Hasta la fecha del proyecto, que ya estamos en la etapa final, tenemos 47 servicios de tratamiento de drogas o programas de prevención, que han ido desarrollando un instrumento en distintos componentes que tienen que ver con la infraestructura, la cual dispone el centro para entregar el servicio, los recursos humanos con los que cuenta, tanto la cantidad como la cualidad profesional del equipo, los procesos que se van desarrollando y los sistemas de evaluación de resultados con que cuenta, entre los cuales incluye también la evaluación de la satisfacción usuaria, por ejemplo, como un componente. Estas son imágenes de los distintos procesos que se fueron desarrollando en los países. Les fuimos pidiendo que nos reportaran imágenes, fotografías de los procesos, de manera de poder compartirla. Y en el ámbito de tratamiento, al menos pudimos abarcar a 34 programas de tratamiento distintos.
Como ustedes verán ahí, la gran mayoría de ellos fueron programas ambulatorios, también un grupo de ellos eran programas residenciales, y algunos programas tenían tanto la atención residencial como ambulatoria. Los programas en su mayoría fueron programas gubernamentales, y aquellos programas no gubernamentales que participaron eran aquellos programas que contaban con financiamiento público. Esa fue una condición de participar en el proceso. Atendían adultos, adolescentes, niños o más de alguna población. También atendían hombres, mujeres de manera diferenciada o tanto hombres como mujeres. Un resultado es que con los resultados que hemos incorporado hasta ahora, dividimos los países en dos grupos, lo que se llamaban grupos de criterios avanzados y grupos de criterios básicos. El grupo de criterios básicos, a diferencia del grupo de avanzados, tiene una menor cantidad de criterios que lo conforman. Los criterios básicos, el grupo de estándares avanzados desarrolla el trabajo con los criterios básicos y se agregan otros criterios más complejos, de mayor complejidad, por decirlo de alguna manera. De mayor exigencia, sí, de mayor exigencia. Y entonces el grupo de los países avanzados que participó con los estándares avanzados, que son 7 países, lo que encontramos es que un 54% tanto de los criterios comunes como de tratamiento pudieron ser validados en todos los programas, en los 7 países. Y en el grupo de países, los países que validaron los estándares básicos, un 28% de esos estándares, tanto de criterios comunes como de criterios básicos, pudieron ser validados en todos los países y en todos los programas. Vale, lo que les quiero decir con eso es que hay algunos estándares que no pudieron ser validados en todos los programas. ¿Y eso por qué? Porque los programas diferían. Habían algunos estándares que eran para programas ambulatorios, entonces obviamente un programa residencial no lo puede validar porque no corresponde a su perfil de usuario o al tipo de servicio que entrega. Sin embargo, un porcentaje importante de esos estándares sí pudieron ser evaluados en cada uno de ellos. Y una de las recomendaciones como conclusiones del proyecto es que probablemente vamos a tener que trabajar en el diseño de perfiles específicos de programas y adecuar entonces el sistema de evaluación a esos perfiles diferenciados, no un instrumento que pretende evaluar todos los estándares porque en algunos no se va a ajustar. Contarles que de los 15 países con los que comenzamos, 14 de ellos finalizaron el proceso. En 14 de ellos finalizaron el proceso, quiere decir que cumplieron el proceso de validación y pilotaje, lo cual nos pone muy contentos porque es sobre un 90% de cumplimiento. 12 países nos han enviado a la fecha los informes finales con las conclusiones, con los resultados. Y un número importante de países, tanto del grupo de estándares básicos como del grupo de estándares avanzados, nos ha informado respecto al impacto positivo que ha tenido el participar en este proyecto respecto de poder iniciar o fortalecer las estrategias nacionales respecto a la implementación de sistemas de acreditación de calidad en el tratamiento de drogas. Y eso nos pone muy contentos porque es el objetivo final del proyecto. Los próximos pasos: elaborar el informe final, que eso deberíamos tenerlo finalizado entre junio y julio del presente año. Si bien no tenemos los informes finales de los 14 países que han finalizado el proceso, sí tenemos la información de los 14 países, porque fuimos pidiendo productos intermedios que nos permiten poder hacer un análisis bastante enriquecido de la experiencia desarrollada. También otro desafío, y que también está en desarrollo, es construir un curso online de autoaprendizaje donde la experiencia recogida en este proyecto se pueda canalizar y pueda estar disponible para todas las personas para desarrollar sus competencias en este ámbito y conocimiento. Y también hay una reunión birregional, y esto es entre América Latina y el Caribe y Europa, para compartir experiencias de buenas prácticas, la cual está programada para noviembre del presente año. Un minuto también. Un minuto. Bueno, en un minuto contarles que
Lo que se espera es que finalmente esta estrategia pueda fortalecer el desarrollo de los distintos países respecto a la implementación de sistemas de acreditación de calidad, no solamente en el ámbito de salud, sino que también en el ámbito de las adicciones. Y entonces la idea, lo que se espera, es que el trabajo desarrollado pueda fortalecer esta experiencia. ¿En qué sentido? Que se incluya en la estrategia de cada país el trabajo relacionado con sistemas de calidad, o que los grupos de expertos que se fueron desarrollando sigan participando como grupos de expertos que puedan asesorar a las oficinas nacionales respecto a la implementación de estos procesos, o que también cada país pueda desarrollar a partir de esta experiencia un manual de autoimplementación, de implementación que recoja su experiencia local, las pautas de cotejo que elaboraron, los sistemas de verificación, los manuales de chequeo, son documentos que es propio de cada país, que se ajusta a su propia realidad, por lo tanto que pueda ser utilizada en ese proceso. Que también los países cooperen entre sí haciendo ejercicios primero de autoevaluación y después de evaluación cruzada quizás entre los distintos servicios para avanzar en los sistemas de implementación de sistemas de acreditación de calidad. Eso. Victoria, ¿quién va tú primero? Ahí está. Vas tú. Sí. Bueno. Ahora voy a tratar de bajar a la realidad de esta experiencia. ¿Cómo fue que realmente pasó? Claro, no, en realidad nosotras ya contamos, Ítalo, en la anterior, hace un año atrás, cómo veníamos con este proceso, así que muchos de los compañeros saben de cómo estábamos en ese momento, pero la idea ahora es cómo logramos bajar esto a tierra en nuestras instituciones. A la hora de hacer el pilotaje vinieron con el instrumento y teníamos que dar cuenta de todo lo aprendido en esas 2 reuniones que habló mi compañero Ítalo. En primer lugar, bueno, antes que nada agradecer a Riot por esta apuesta y por ponerme en este camino. Bueno, a Copolat por haber hecho este programa, y está bueno, y la oportunidad de poder compartírselo a todos ustedes y a mi fundación que apuesta a mejorar cada día a pesar de las inclemencias que vivimos a diario en nuestro país, Argentina. No solamente por una crisis que ya seguramente todos saben, en la cual ya estamos acostumbrados a vivir, sino simplemente porque aún todavía el panorama de poder seguir prestando servicio o haciendo lo que nos gusta hacer todavía no está claro, pero para eso hay varios representantes que se van a dedicar a seguramente contarles. Yo trataré de ser breve, así podemos conversar y darle al debate. Quiero contarles un poquito en qué momento de la institución llegó este pilotaje. Lo estaba diciendo recién, el tema de la ley de salud mental, en las que nos puso a todos los efectores de salud mental patitas para arriba, donde nos interpeló nuestras prácticas y particularmente a ONGs como la que represento, todavía tenemos un marco muy inestable de trabajo, y eso hace que uno, para pensar en términos de procesos de calidad e implementación de planes estratégicos de mejoras continuas, se hace muy complejo, porque al no tener un horizonte seguro, nada, era como vamos a invertir en toda esta energía, y si el 2020 era cada día más cerca, porque la ley decía que en el 2020 la adecuación, y ya seguramente que todos están al tanto. Otra de los
ítems que no es menor en la vida de nuestra institución es que el fundador y en ese momento el que hacía la dirección general se ha hecho a un lado y ha habido un cambio en la gestión, con lo cual con otro enfoque, con otras formas, que también nos revolucionó y nos puso de patitas para arriba. O sea que imagínense esa tormenta de aquellos años de cómo estábamos todos los que hacíamos AILEN en ese momento. Bueno, vamos a seguir. No, la actualidad no, la antesala. Con esa nueva gestión, la propuesta era tener mayor autonomía, porque veníamos de un lugar casi monárquico de trabajo, donde la dirección era muy, ejecutiva, pero muy, se tomaba todas las decisiones de la institución desde la dirección. Con lo cual, el nuevo director y la nueva comisión directiva nunca se podía calzar eso así, de esa forma, y aparte porque creo que no creemos en eso. Entonces, empezamos a hacer un organigrama, pero que realmente era un organigrama puesto en acción. Y empezamos a trabajar por áreas, o queríamos empezar a trabajar por áreas, porque una cosa era lo discursivo, instalarlo, hacer que funcione, pero bueno, costaba mucho en la práctica, digamos, poder bajar eso que en la teoría se veía muy lindo, o en los papelitos, en los gráficos. A tanta frustración que decidimos investigar, salir un poco de la supervisión clínica y contratar un coaching que venía del mundo de las empresas. Y fue también nos pateó y nos siguió poniendo de patitas para arriba. Nos hizo como elevar, yo le digo, la red neuronal de conocimiento, porque nos hizo preguntas que no teníamos respuesta. ¿Cuántos pacientes atendieron desde el año 2010? De forma inmediata era imposible contestarle. Le digo, no, ¿para qué voy a buscar el libro de admisión y hago la cuenta y te cuento? O sea, no lo teníamos sistematizado. Ok, de una forma, digamos, rápida. Él me estaba preguntando y yo no, después te lo contesto. O preguntas, bueno, ¿quién hace tal cosa en el organigrama? Nosotros. Y esto otro, nosotros. Empezamos a ordenar funciones y tareas. Ese era el camino. Y aunque no lo crean, pertenecer a esta red y a las exigencias de llenar estándares internacionales hacía que, o sea, estoy haciendo una exageración de toda la información, ¿no? Pero que teníamos los pacientes ya contados, porque veníamos de llenar muchos protocolos de RIOD o de FLAC o de FONGA, lo cual te permite ordenarte. Lo de afuera, pertenecer a otras redes, te permite ordenarte, porque nada, tenías que parar a completar cuáles son los programas, cómo es, qué características, y todo eso te va haciendo que uno vaya como entrando en la matrix de la calidad, porque poder contar lo que uno hace, eso ya es un estándar de calidad. Bueno, sigamos. En la actualidad, a ver, ¿qué hicimos con este señor pilotaje que es Ítalo? Para mí Copolate es Ítalo y bueno, Ítalo, porque todos los países teníamos de referencia a Ítalo, siempre estaba atrás del mail. Pero bueno, las ONG que participamos de este proceso, o sea, participamos, algunas más o menos. Yo tuve la suerte de estar sentada en la mesa de expertos gracias a ciertas presiones políticas casi, porque era como muy difícil llegar a esa mesa, y pudimos interpelar un montón de cosas. Acá con el compañero Chioso éramos como cómo hacíamos tal cosa por ejemplo, una de las grandes discusiones, Cedronar en ese momento estaba poniendo mucho énfasis en los tratamientos comunitarios, entonces uno de los ítems de los estándares eran los consentimientos informados.
Entonces, ¿cómo haces en un tratamiento comunitario tener un consentimiento informado? Si ni siquiera tenés a veces el nombre de la persona a la que le estás hablando. Bueno, entonces esas interpelaciones, porque era rapidísimo ordenar los indicadores y las validaciones para las ONG o para las instituciones. Y yo había muchos, era buenísimo el diálogo, porque yo le decía, ¿y cómo hacen ustedes los hospitales? ¿Qué los rige? Porque para ellos eran documentos muy estandarizados del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud, ¿cómo hace? Entonces, no, resoluciones. Bueno, ¿me las decís? Le decía yo. Porque no lo conocemos. No conocemos las regulaciones del Estado así abierta. O ellos te piden que vos le digas todo a los usuarios, que les muestre todo lo que le vas a hacer, que les cuente, pero ellos cuando vos le preguntás, ¿y vos cómo haces un hospital? ¿Dónde está esa información? No, tampoco. Te juro que era muy risueño porque no sabemos bien. O sea, tenemos que buscar. Era lo mismo que me pasó a mí. Entonces yo no me sentía sola en esto de la calidad. Así que, bueno, ¿qué hicimos? A partir del 2017 empezamos a hacer un plan estratégico institucional que nuestro no puede ser a 5 años, porque como es tanto inestabilidad en todos los sentidos en nuestro país, lo hacemos año tras año y lo vamos revisando de forma bianual. Lo hacemos al inicio del año y lo evaluamos al final para poder hacer el nuevo al siguiente año. Incorporamos una metodología de poder evaluar este plan también y también sobre nuestros programas, que voy a hablar más adelante. En este camino se han revisado estatutos, la misión, la visión, y nos hemos dado cuenta que teníamos un estatuto acotado, hasta te diría poco inclusivo, añejo en cuanto a la terminología también, pero también al espíritu de poder dar respuesta a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, gracias a este intercambio que nos ayuda muchísimo, empezamos y al haber conocido la Agenda 2030, haber puesto de manifiesto en este estatuto y en esta posibilidad de ampliar nuestra mirada y nuestra llegada, nuestra misión y visión con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Otra de las cuestiones que hacíamos de manera informal y que lo tenemos hace 25 años, porque nosotros también, igual que en CARE, cumplimos 25 años, estamos de celebración, le dimos formalidad a una relación que si bien lo teníamos como documento pero le dimos como más forma, lo hacemos más prolijo, es nuestra relación con las universidades. Establecimos un programa de pasantías, ya con una persona asignada, con un tutelaje, guardando los datos de quienes vienen, o sea, sistematizando un poco lo que ya hacíamos, pero lo emprolijamos un poco. Después, y esto es lo que más me gusta y es lo que más orgullosa estoy de haber participado acá, que es un programa de mejora continua. Hoy tenemos en Ailén un área que es de capacitación, tanto interna como externa. Hacemos, de eso estábamos hablando ayer, que a través de este programa de evaluación, que yo estoy aprendiendo en qué momento hacerlo, porque quisimos hacerlo a fin de año y a fin de año estaba todo el equipo estresado, toda la gente angustiada, no era buen momento, todos queriendo, empieza el verano, o sea, es como que no es un buen momento diciembre, chicos, porque ya lo viví, no lo recomiendo. Se evalúa de otra forma. Pero logramos de que haya un programa de evaluación que no lo teníamos.
de satisfacción, tanto de las personas que están haciendo de tratamiento y también de clima, de las personas que hacemos AILEN. Y eso nos permite poder mejorar aquellos aspectos. Y lo hacíamos de forma al principio cuantitativa y después vimos que era mejor agregarle una parte cualitativa, porque notábamos que las personas que estaban ya avanzadas en el tratamiento estaban muy agradecidas y éramos los mejores, la NASA y todo eso, y no es una evaluación real. Entonces le pusimos que nos den aportes y salieron cosas muy ricas. Ahora a la vuelta empezamos de nuevo con la nueva evaluación. Incorporación de protocolos que, si bien los teníamos de la práctica misma, no los teníamos escritos, no lo teníamos de forma abierta a todas las personas, porque uno se va olvidando a veces de lo que tiene que hacer en situaciones o de emergencias o de urgencias. Entonces, nada, sí. Admisión, bueno, protocolos de seguridad, de admisión, de derivación, de comunicación institucional. Pero bueno, como el tiempo apremia, voy a saltar a los desafíos. ¿Ves? Acá estaban todos los cosas que le estoy diciendo y el futuro. Y acá es un pedido, ya que las organizaciones, Milton nos habilitó para seguir exigiendo. Yo creo que sí tenemos la obligación, no solamente ya haciendo ciudadanía, de trabajar con estos criterios, siempre y cuando tengamos las necesidades básicas cubiertas. Porque a veces se nos pide mucho. Un compañero en un congreso en Chascomús habló de raquitismo. Es cuando un padre exige mucho y no le da de comer. Bueno, eso sentimos a veces en las organizaciones, por lo menos de Argentina, que cada vez nos exigen más, pero la prestación, o la contratación o el reembolso por nuestra tarea, que es titánica, es muy pobre. Y no solamente en términos de económicos, sino de apoyo, de trabajar en conjunto, de colaboración, de ideas, por más que en algunas instituciones estemos más cerca o menos cerca, a veces se hace difícil para muchas que no lo están, porque yo estoy a media hora por ejemplo, de la Secretaría de la CEDRONAR, donde puedo dialogar, pero hay otras instituciones que no tienen esa facilidad. Y otra de las cosas que me encantaría, y me parece que esto sí es para los estándares internacionales, es que estén acordes a esta Agenda 2030, que es muy bonita, pero que a veces ahí está, que no se incorporan. Me parece que no están incorporados, porque yo estoy indagando sobre porque hablamos de medio ambiente, nos preocupa todo, pero no hablamos de salud sustentable. Y creo que nosotros tenemos mucha oportunidad para hacer conciencia de esto. Porque uno de los estándares que, por ejemplo, en centros de residenciales es si tenés para residuos patogénicos, se les llaman, los que tienen sangre y todo esto, pero no hay un estándar de qué hacemos con los residuos, si reciclamos, si no, y estaría buenísimo poder incorporar ese tipo de mirada, y también, y ni hablar con unas perspectivas de género. O sea, sí está la perspectiva de derechos humanos, pero me parece que en los estándares también tenemos que tener una mirada global global de la realidad, o sea, no solamente de lo que es salud, porque yo creo que el desafío más grande que tenemos todos ahora, porque los consumos, para mí van a seguir existiendo, y es más, se van a incrementar, porque va a cambiar el modo de trabajar, está cambiando, entonces vamos a tener que tener muy bien nuestro cuerpo y nuestra salud para poder ser sustentables.
Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Yo también voy a comentar un poco la experiencia de nosotros y cómo hemos implementado los criterios y cómo los hemos alineado a nuestras políticas regionales y nacionales. Bueno, nosotros ¿dónde los aplicamos? Los aplicamos en nuestros programas de externado que tenemos para adolescentes a partir de los 10 años. Tenemos un programa para consumo habitual y otro programa para consumo social o recreativo. Voy a hablar un poco del contexto nacional. Nuestro contexto nacional, en Colombia existe un sistema obligatorio de garantía de calidad en la atención de salud, el cual está compuesto por 4 componentes. Uno es un sistema único de habilitación, otro es un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, otro es un sistema único de acreditación y otro es un sistema de información para la calidad, de información de la calidad de la información. Dentro del sistema único de habilitación tenemos 3 grupos. Uno es la habilitación de los servicios, unas organizaciones funcionales y unas redes integrales de prestaciones de servicios de salud. Dentro de la habilitación de los servicios de los prestadores, esto es una resolución que salió en el año 2014, con la cual en ese entonces había en Colombia muchas entidades que trabajaban el tema del consumo, pero para el cumplimiento de esta resolución realmente fuimos muy pocas las que logramos quedar por las exigencias que ameritaba esta resolución, y la cual incluye que hay que cumplir una capacidad técnico-administrativa, que son estándares ligados a las condiciones propias de las organizaciones. Otro es la suficiencia patrimonial y financiera, que las organizaciones sin ánimo de lucro pues es un punto que sí pues es un poco como complicado uno de la sostenibilidad. Y una tercera condición es una capacidad tecnológica y científica, que aquí es donde se busca el cumplimiento de las condiciones esenciales, como es el tema de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia con los demás servicios. Nuestra participación en el pilotaje, como lo mencionaba, esta resolución a nosotros nos dice es qué tenemos que tener, pero no dice el cómo se debe de tener, cómo la forma, cómo hacerlo. No hay una estandarización, simplemente hay que tenerlo. Nosotros cuando iniciamos el pilotaje y la calificación no sabíamos, esto fue antes de asistir a la primera reunión de Ecopolar en Chile, no sabíamos muy bien la diferencia, o sea, no sabíamos Colombia en qué grupo estaba. Y por eso nosotros humildemente nos autocalificamos como entre los criterios básicos. Y nuestra calificación la hicimos con base en lo que nosotros teníamos, vuelvo y les repito, en lo que teníamos para poder cumplir con esta resolución. Una vez nos invitaron a participar, Perriot nos invitó a participar en este pilotaje, nosotros vimos que era como ganancia, era organizar nuestros procesos administrativos y de servicios, continuar con un contrato que tiene caminos desde hace más de 30 años con una entidad del Estado que es la que financia un gran porcentaje de los programas de tratamiento, ser más competitivos en el mercado, la posibilidad de nuevos negocios y obtener una visibilidad. Pero entonces la gran pregunta que nosotros teníamos es, bueno, tenemos unos niños, niñas, adolescentes, adultos, familias, empresas, colegios, comunidad, usuarios en general, de los cuales tenemos que rendir unas auditorías al ICBF, la entidad que financia, que son más o menos entre 4 y 6 auditorías en el año.
Tendríamos que hacer unos reportes a la Superintendencia de Salud, también son cada 2 meses, otros son cada 6 meses, otros son anuales, y también unos reportes a la Secretaría Departamental de Salud. Entonces, frente a todo esto, nosotros dijimos, algo tenemos que hacer, ¿qué necesitamos? Y nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar en equipo, tener liderazgo y generar un cambio de cultura organizacional. Es decir, y necesitábamos también planear, ejecutar y controlar. Entonces necesitábamos un sistema de gestión de calidad. Cuando realizamos la validación, nos validamos y nos calificamos frente a los criterios avanzados y nos dimos cuenta de una gran realidad, y es que teníamos que hacer unos ajustes muy grandes frente a los estándares de salud que exige el gobierno, y debíamos de tomar la condición, sí, cambiar parte de nuestra condición como institución prestadora de salud o volvernos una entidad con objeto social diferente. Bueno, nosotros decidimos hacer los ajustes necesarios y continuar como entidad prestadora de salud. ¿Qué estamos trabajando o qué empezamos a trabajar? Nosotros contratamos un asesor externo en temas de calidad y habilitación. Esto fue como al inicio para poder tener como una idea, un cronograma, un plan de acción. Socializamos con el personal, porque los funcionarios deben de conocer la importancia que es el realizar sus trabajos y que realmente esto repercute en una satisfacción de los usuarios, y esto es el tema de calidad. Una concientización de que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar realmente es un caos. Es pasar de la informalidad a la formalidad. Revisión de los procesos en las áreas de tratamiento y trabajar en la mejora continua con el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Ahora quiero contarles un poco, les traje como una muestra de uno de lo que hacemos, de lo que hablábamos ayer con Analía en el tema de la encuesta de satisfacción, para que aquí vean cómo al inicio de mi presentación tenemos que rendir a diferentes entidades y cómo poder lograr bajo un solo instrumento y darle como cumplimiento a todo lo que hay que responder. Entonces, dentro del COPOLAT, este es el criterio de tratamiento 51, que tiene que ver es que si contempla una evaluación de satisfacción de los pacientes con el tratamiento de los profesionales y otras entidades interesadas, familiares. Para la Superintendencia de Salud, tiene que ver una resolución, la 256 del 2016, la cual califica la satisfacción global del servicio y la recomendación desde nuestra institución. Y para nuestro contratante, ICBF, sí, para el contratante ICBF, que es el que financia los programas, está contemplado dentro de sus lineamientos como una herramienta de participación. Entonces, nuestra primera versión era un formato, solo tenía el nombre, sin el logo de la organización, unas preguntas a orientar la atención del equipo terapéutico, la satisfacción global y la experiencia global. Esta la aplicábamos 2 veces al año, al 30 de junio y finalizando el mes de diciembre, y la dirigíamos tanto a los usuarios como a las familias de los chicos de los 2 programas. En la versión número 2 ya hemos introducido nuevas variables, y esta fue aplicada en el 2018. Primero hicimos una socialización con el personal de la institución, donde les presentamos el instrumento e hicimos la construcción de un protocolo de aplicación. Es un formato con una estructura del sistema de gestión de calidad, tiene el logo, el nombre, el número de la versión, la fecha de aprobación del formato. Se da una información del objetivo de la aplicación y agradecimiento por responderlo a los usuarios, que el anterior no lo tenía.
Hay unas preguntas sobre el equipo terapéutico, en el tema de capacitación del equipo, idoneidad en prestar el servicio, trato, amabilidad, atención, información sobre los procesos que se desarrollan, información del programa en el proceso de inducción, porque es importante. Cuando alguien inicia tratamiento, pues decirle muy bien cuál es como el programa o el tratamiento en qué consiste. Y también aquí incorporamos la calificación de otras personas que realmente contribuyen de una manera indirecta o a veces directa en la atención que se le dan a los usuarios, como es el tema de la recepción, los vigilantes, el personal que sirve el almuerzo y también las instalaciones de la organización, porque eso también uno a veces por el día a día va dejando estos puntos y aunque uno no lo vea, los usuarios sí son muy pendientes de la infraestructura. Y también revisamos el tema de experiencia global, satisfacción global incluimos preguntas abiertas, el por qué nos hacían esta calificación y preguntas abiertas también de contar su experiencia, comentarios y sugerencias. Aquí sí, yo creo que no la tengo grabada. Sí. Bueno, ahí quería mostrarles la encuesta con el loguito, bien bonita. Nuestra tercera versión, ya tuvimos que hacer una modificación en la aplicación y empezamos a aplicarla en marzo y abril, ¿no es cierto? Y aquí tuvimos ¿por qué llegó a tercera versión? Porque resulta que las familias no reciben almuerzo, quienes almuerzan son los chicos, entonces nos tocó hacer un nuevo cambio y es partir la encuesta en dos, el instrumento, uno es para los adolescentes y otro para las familias. Y también, de acuerdo con una de las exigencias de ICBF, tuvimos que cambiar el tiempo de la aplicación. Bueno, con esos resultados de marzo y abril nos arrojaron una insatisfacción en el área del personal de la recepción y justo en esos 2 meses, por una situación interna, tuvimos 2 personas atendiendo la recepción en diferente momento. Pero entonces, claro, para poder hacer las correctivas pertinentes, pues necesitamos saber quién era la persona por las cuales pues nos habían calificado con insatisfacción. Entonces nos tocó hacer una nueva encuesta complementaria preguntando específicamente las funciones que hacía una persona o la otra para poder determinar. Con eso identificamos la situación donde se presentaba la insatisfacción, identificamos al funcionario, se hizo la socialización con el funcionario, se elaboró el plan de mejora, estamos en el seguimiento al plan de mejora y esperamos la nueva medición frente al tema. Vamos a la versión número 4 y es porque también nos dimos cuenta que las preguntas donde satisfacción global y experiencia global, especialmente los adolescentes, nos calificaban mal. Entonces empezamos a mirar por qué era, y es que ellos primero no entienden muy bien la pregunta y en el momento en que decían usted recomienda a la Corporación Caminos a sus familiares, decían que no, pero lo decían era porque en sus explicaciones decían yo porque no quiero que nadie vuelva o sea, que los jóvenes no inicien consumo ni lleguen a la situación en la que yo llegué. Entonces, por eso nos toca, la cual está en construcción, es poder poner como todo el preámbulo para poder qué es lo que realmente nosotros estamos preguntando con esto y porque estas 2 preguntas específicamente son las que nosotros tenemos que rendirle a la Superintendencia de Salud, entonces no puedo modificarlas, tienen que ser tal cual como aparecen ahí escritas. Entonces nos toca hacer todo un proceso de
de ampliar más el instrumento y hacer una socialización cada vez que la vayamos a aplicar, que la aplicaríamos una vez al mes de inicio y a los 3 meses de que la persona esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecerme a mí, agradecer a Analía, agradecer a Victoria la posibilidad de compartir con ustedes esto, y nos quedan, según programa, 30 minutos para poder conversar, compartir sus preguntas, sus reflexiones. Dale. Ahí está. Hola, yo soy Quetzali Manzano, vengo de la Ciudad de México. A mí me gustaría platicarles porque en particular el tema de calidad en lo personal me ha gustado muchísimo desde que empecé a escuchar sobre el término. Entonces, yo empecé a escuchar de esto en 2013, que empecé a asistir a las reuniones de trabajo de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Y como parte de la Federación Latinoamericana, ¿no?, que somos 19 países, hemos estado implementando una cédula de calidad pues propia de la FLACT, que tiene mucho que ver y es muy similar a lo que están haciendo, y es más, hemos comparado algunas cosas que decimos esto es totalmente de acuerdo con lo que están haciendo en Copolad. Y tenemos un instrumento de calidad que es la cédula de calidad de la FLACT. Entonces, es un proceso similar a lo que hace Copolad, pero en chiquito, digamos, porque no tiene tal vez tantos ojos puestos en él, pero es una necesidad de cada país conocer, o de cada federación, saber cómo funcionan las comunidades terapéuticas en su país, sobre todo por esta de repente mala fama que yo he escuchado que tienen muchas comunidades de ser lugares de castigo o de internamiento forzoso y cosas que cuando yo empecé a trabajar en poner y a enterarme y a investigar sobre cómo poder poner un servicio digno, justamente que respeta los derechos de los usuarios, a mí el modelo que más me gustó fue el modelo de comunidades terapéuticas, porque me parecía bastante respetuoso de los derechos de los usuarios y con mucho sentido hacia dónde iba encaminado. Entonces, nosotros en la Federación Mexicana, y cosa que han hecho otros países también, Argentina, ¿no?, que está muy claro ese proceso, y otros países que forman parte de la FLACT, nosotros lo que hicimos en México fue que primero tropicalizamos la cédula para hacerla compatible con algunas cosas legales que tenían que cumplirse en México, y empezamos a afiliarlo a todas las comunidades terapéuticas afiliadas a la FEMEXCOT, ¿no? Porque en primer lugar eso nos servía para conocerlos, para saber cómo trabajaban, para entender cómo estaban formados, de dónde obtenían recursos, cómo estaban los equipos, en fin, todo lo que se va descubriendo en estas cédulas. Y hicimos, o hasta la fecha hemos hecho, una evaluación de 24 comunidades terapéuticas que pertenecían, y por eso teníamos acceso y vía directa, porque no pasábamos por ninguna instancia del gobierno, pero el gobierno sabía lo que nosotros estábamos haciendo. Los gobiernos de cada una de las regiones del país sabían que nosotros estábamos supervisando las comunidades. Y
lo que más nos importaba era entender o conocer si realmente funcionaban en base a una metodología clara, que era el modelo de comunidad terapéutica. Entonces empezamos a entrevistarlos, dándole muchísima fuerza a la opinión que tenían los residentes de cada uno de estos programas, porque nos encontrábamos que los directores nos decían maravillas y nos hablaban que era el mejor programa y demás, y cuando platicábamos con los residentes nos encontrábamos grandes sorpresas, ¿no? Incluso de aquí se derivó como encontramos dos situaciones, y una era que no tenían ni siquiera idea de qué era la comunidad terapéutica, de que no sabían de qué métodos les estábamos hablando, y que era como ponerle comunidad terapéutica tal porque suena bonito, ¿no? Porque es un nombre, porque era como lindo, se oía, ¿no? Y otro escenario que nos encontramos fue encontrar que muchos estaban tratando de hacer, pero que tenían mucha necesidad de capacitar, ¿no?, a los equipos, y tenían varias áreas de oportunidad. Entonces a ellos los volvimos a visitar para verificar si hacían correcciones, si le estaban poniendo empeño a hacer cambios, a cumplir con la cédula. Entonces, y muchos tuvieron que ser desafiliados, y en un caso muy concreto, nosotros al encontrar que había algunas irregularidades fuertes de violación a los derechos humanos, incluso dimos aviso a las autoridades, ¿no?, a algunos consejos, al Consejo Estatal contra las Adicciones de esa región, pero encontramos, y la conclusión a la que llegamos dentro de la federación es que había una gran necesidad por capacitar al equipo, por mantener estos programas de mejora continua, por ser evaluados. O sea, ellos se dieron cuenta que al ser evaluados podían mejorar, porque se hacía un reporte muy puntual con lo que se había encontrado. Implementar la transparencia en todos los procedimientos, documentar, por ejemplo, documentar todo lo que sucedía, tener mucha claridad y mucha transparencia incluso entre el equipo y los residentes, ¿no? Porque llegábamos a algunos lugares y los chicos decían, pues es que yo aquí estoy, pero no me han explicado qué hago, ¿no? La manera en que nosotros empujamos a todas las comunidades afiliadas a la FEMEXCOT para que quisieran ser evaluadas y pudieran participar en esta mejora es que les dijimos, si cumplen cabalmente y estrictamente con esta cédula, pueden llegar a obtener este reconocimiento que da la FLAC del sello de calidad, ¿no? Entonces, en el año que más fuerza hicimos, que fue hace un par de años con el tema de calidad, que iniciamos con esto, tuvimos 2 sellos de calidad, que fue para un lugar que se llama Juventud, Luz y Esperanza de la Ciudad de México, y otro que se llama Fundación Casa Nueva, que está en Jalapa, en Veracruz, más hacia el sur del país. Y de ahí muchos otros han querido ser evaluados. Ahorita estamos evaluando cuatro comunidades terapéuticas, de las cuales una está dentro de los centros penitenciarios, dentro de los reclusorios en la Ciudad de México, en el reclusorio Oriente en concreto, y otra que está en Acapulco, que también quiere cumplir. Y entonces esto motiva, nos ha llevado a todos a capacitarnos más, tiene grandes beneficios porque ahora somos más puntuales, incluso tenemos un diálogo muchísimo más claro y objetivo cuando nos reunimos en las asambleas, porque tenemos estos criterios cada vez más claros y nos ayuda a funcionar mejor. Entonces, a mí, yo ya me leí el de calidad
Copolat, por supuesto. Me gusta muchísimo el programa. Nosotros estamos haciendo algo, apoyados, por supuesto, por la FLACT, y estamos haciendo algo que queremos que también se muestre y que sepan que se está haciendo, ¿no? Bueno, gracias. Quisiera consultar al proceso Copolat. ¿Cuál ha sido la participación de los usuarios en todo el proceso? ¿O solamente, a lo mejor estoy haciendo un juicio, solamente lo que recomiendan es una satisfacción encuesta a los usuarios? Sí, en esta fase es relevante tu pregunta, porque es algo que también nos hemos estado empezando a preguntar nosotros. En esta fase del proceso, lo que se ha estado diseñando fuertemente tiene que ver con un sistema que permita a las distintas organizaciones evaluar la calidad de los procesos. Y en ese componente existe cada vez más evidencia respecto a la importancia de considerar la opinión de los usuarios respecto del proceso que están viviendo, la percepción que el usuario tiene, la participación que el usuario tiene respecto a eso. Y eso no es algo que solamente existe evidencia en la temática de drogas, sino que existe evidencia creciente en el ámbito de la salud mental y la salud también. Ahora, el desafío, que es un desafío que tienen los distintos sistemas de salud, no solamente los sistemas de droga, es cómo incluyen la participación del usuario respecto a los procesos de mejoramiento. Y ahí uno pudiera revisar quizás la experiencia en los programas que tienen que ver más con trastornos psiquiátricos mayores. Estoy hablando de programas con pacientes con patologías psiquiátricas severas, donde existe una mayor trayectoria de participación de los usuarios, de organización de los usuarios. Yo creo que es un tema que hay que revisar y ver cómo se va a poder incluir esa variable dentro del proceso. Actualmente, lo que está incluido tiene que ver con el sistema de evaluación de satisfacción de los usuarios. Ese es el componente que está presente en los estándares. Probablemente hay que trabajar en poder incluir otros sistemas, otros mecanismos de manera de poder favorecer la participación de los usuarios. Nosotros estamos participando en otro pilotaje. A mí me encanta pilotear. Es una herramienta que baja la OEA-CICAT de evaluación de tratamientos, donde la participación es con los usuarios, David. Pero está muy verde igual. A mí no me gustó mucho la herramienta esa. Es muy verde en el sentido que que le falta mucho crecer, digo, o sea, mejorar, desarrollar, porque no, está muy sesgada. O sea, yo creo que esta perspectiva de riesgo social, de vulnerables que se escucha, diríamos, durante la mañana, es una estrategia realmente de limitación absoluta de las personas, y eso va en contra de los derechos humanos. La participación en realidad en todos nuestros pueblos está escasa, no solamente, diríamos, para los usuarios, como llaman ustedes, sino que también para nosotros. Entonces, claramente, ellos debieran de participar absolutamente en todo el proceso. En el proceso concretamente de, bueno, en qué están, para qué están, ¿sí? ¿Qué les sirve, si no les sirve? Y eso realmente yo creo que es al debe, porque creo que eso profundiza en el fondo, diríamos, la carencia democrática que existe en nuestros países. Sí, los criterios de calidad, o sea, los sistemas de estándares de calidad incluyen también la variable de derechos como una variable como un eje fundamental respecto a los sistemas de acreditación. Y en la línea de desarrollo del tema de derechos hay harto trabajo que tiene que ver con efectivamente entregar mayor información, con disminuir las variables de acceso. Esos son estándares que están definidos y que forman parte de los distintos instrumentos de estándares de calidad que son variados. No está solamente el de Copolat, también hay uno de la UNODC, hay uno de CICAT, los que vimos. Y en ese sentido hay distintos mecanismos de poder conocer desde la opinión del usuario, porque
que se está yendo no solo a buscar sistemas de verificación del cumplimiento del estándar que no tenga que ver solamente con lo que el equipo del centro dice, sino con la evaluación del usuario, con tener un verificador que dé cuenta de que si el usuario dice que fue informado, que hubo temas de derecho, que se respetaron, que el tratamiento o el plan de tratamiento fue pactado con ellos. Hay distintos verificadores que en el fondo se constatan solamente a través de la opinión del usuario o de un verificador que tenga que ver con la confirmación de él, de que ese estándar se cumplió. Por ejemplo, un sistema que está desarrollando la ONU-DC incluye como un verificador recurrente encuestas a los usuarios, no solamente encuestas de satisfacción, sino que encuesta con otros componentes. Lo que te decía anteriormente tiene que ver con la participación de los usuarios en el diseño del plan de tratamiento, con la elección de la metodología de intervención. En eso yo creo que está todavía en desarrollo respecto a cómo fortalecer ese componente. Eso es lo que te estaba señalando. Respecto del tema de los derechos, creo que los distintos sistemas de acreditación, incluyendo Copolat, busca salvaguardar eso. Es una preocupación fundamental. Era casi obligado. Mañana vamos a retomar, cuando hablemos de atención centrada en la persona, algunos temas que tienen que ver con esto, porque digamos hay la tentación de establecer un juego de poderes allí entre relación a quién define cuál es el tratamiento indicado. Entonces yo creo que hay que buscar una línea o un punto de equilibrio entre el respeto a los derechos a la autodeterminación y el consentimiento informado, y lo que es la recomendación basada en la evidencia científica. Es decir, puede ser un tratamiento altamente efectivo, pero la persona no lo quiere porque digamos no está de acuerdo con sus creencias o con sus preferencias o lo que fuere, tiene todo el derecho a negarse a recibirlo. Entonces, lo que no puede ocurrir es que no haya una alternativa, una opción, sino alternativa, una opción complementaria. Dice, bueno, en el caso de que usted no quiera tal tratamiento, no quiere decir que no le ofrecemos nada. Le ofrecemos esto que no tiene la misma eficiencia probada en la práctica, pero probablemente es lo que usted le sirve. Y eso, indudablemente, que es un indicador de calidad. Porque la calidad no es solamente la aplicación de la norma técnica aprobada, sino también la satisfacción del usuario. Sí, ¿puedes decir una cosita? Después. No, dale tú. No, dale tú. Sí, ahí como fortalecer una idea que señaló Luis Alfonso respecto de que, a propósito de que alguien delante comentaba de los, creo que fue, ¿cómo se llama la persona que está acá? Milton señalaba acerca de la efectividad de los tratamientos, los estudios acerca de cuando hacen comparación de modelos de tratamiento distintos, cuál es el más efectivo, y en general los modelos de tratamiento tienden a mostrar cierta consistencia, no hay tanta variabilidad entre un modelo y otro. Sin embargo, en el último tiempo hay cada vez más evidencia respecto a que un eje importante en el éxito del resultado tiene que ver con lo que se conoce como preferencias del usuario. Y las preferencias del usuario tienen que ver con aspectos tales como orientación de género, orientación de la religión, y preferencias respecto a cómo cree él que el problema se va a solucionar. Y que cuando esos aspectos no son incorporados en el proceso, quiebran fundamentalmente la alianza. Y al quebrar la alianza tiene un resultado negativo sobre el desarrollo del proceso. Entonces es un desafío no menor el respecto para los distintos programas de intervención, y no solamente en la temática de drogas, sino que en salud mental en general, incorporar la participación del usuario. Y el tema que cada vez tiene más investigación es la pertinencia cultural. La pertinencia cultural del tratamiento es absolutamente relevante, y no tiene que ver solamente con la pertinencia cultural de la perspectiva étnica, tiene que ver con la perspectiva religiosa, con la perspectiva de género, con la perspectiva socioeconómica, que muchas veces generan barreras o distancias bien amplias entre el profesional de intervención o los profesionales de intervención y el usuario, que repercuten negativamente en la alianza
que es el vínculo y otras cosas más, no es solamente vínculo, alianza terapéutica, y al mismo tiempo tiene un impacto muy importante sobre el éxito del tratamiento. Yo quería de pronto, no sé si lo que vaya a decir te responde un poco David, parte de otro mecanismo de participación que nosotros tenemos de los usuarios es el buzón de sugerencias. Nosotros tenemos un buzón de sugerencias que es completamente diferente a la encuesta de satisfacción. Y ese buzón de sugerencias, esto parte también como de las auditorías que nos hacen a nosotros la entidad que lo financia, es que el buzón de sugerencias debe ser abierto con un representante de los usuarios y un representante de las familias de esos usuarios. Se leen todo lo que ha salido allí, el acta, se hace el acta y se firma, todo la deben de firmar, y de esto se le va dando como un seguimiento a este mecanismo de participación. Y otra cosa es que cuando se hacen las auditorías, frente a lo de las encuestas y de los planes de mejoramiento, también esta entidad va y habla con los usuarios, y nosotros no estamos presentes durante esos diálogos que establecen, y ellos ahí revisan todo lo que nosotros hemos presentado en estas encuestas y en todas las demás mecanismos, y hacen una verificación de lo que lo que se escribió y se presentó como en los informes realmente haya sucedido y se le haya dado todo el avance que realmente pues se planteó. Nos quedan unos minutos para alguna pregunta más o comentario. Tenemos 10 minutitos hasta la 1:30, que es la comida, pero vamos, si no hay que aprovechar para ir al servicio. La comida es vieja, Margarita. No. Equipo humano muy limitado para hacerle seguimiento a todos estos protocolos, a todos estos. Es difícil, y creo que hicieron un trabajo muy importante, y que lo que nos están transmitiendo a todos es el beneficio que tiene estar en estos procesos de calidad en términos de mejoramiento continuo de los programas, y por supuesto que eso tiene que redundar en un mayor impacto de la población que atendemos. Lo que quería decir es que como tenemos acá a Raidiris, que trabajó en el tema de prevención, pues también aprovechemos un momentico, y no sé si Carolina tiene... Yo también tenía una dale, sí. No, estaba apagado. ¿Está prendido el botón? ¿Está prendido? Es un poco en la línea de lo que estaba señalando Margarita, que yo veo que ustedes se entusiasmaron a seguir toda la metodología producto del compromiso que habían adquirido en esta comisión de trabajo, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué estrategia se va a generar, porque las otras organizaciones lo que queremos es que se comprometan a hacer este mismo ejercicio, ¿no? Si ya han pensado en esta comisión en las estrategias, porque hay algunos manuales online para que a nivel de formación, pero a nivel de ese compromiso de acción, porque es verdad, eso llevó un tiempo importantísimo. Yo escuchaba todo lo que a ustedes les implicó, pero claro, cuando uno ve el beneficio definitivamente vale la pena. Pero ¿qué estrategia se ha generado desde el Copolat para lograr que entonces esto empiece a suceder y se convierta en acciones? Desde Copolat creo que ha trabajado, como bien dijo Ítalo, con cada país. Me parece que al interno nuestro es algo que uno tiene que hacer desde cada uno, desde su propia institución. A nosotros, yo recibí los estándares y lo primero que hice fue evaluar qué teníamos y qué no teníamos, qué teníamos que fortalecer y qué teníamos que crear. Simplemente es eso, es más bien y armar como un pequeño equipo
para los diferentes procesos, porque no es un proceso que vos son varios procesos que se te abren al mismo tiempo, porque tenés varias aristas, y no es solamente evaluar documentación, sino es generar conciencia en todo el equipo que cambia la forma en que tenemos que trabajar. Y eso todavía estamos en ese proceso. No, es sí. que tengo una duda. Cuando ustedes hablan de país, ¿sí? En este momento hablar de país hace un poco para mí muchas interrogantes. Están creando qué instancias, de dónde vienen esas instancias, porque lo tengo claro en el caso de ustedes, son las organizaciones miembros de la red y hay con una cadena, ¿no? Pero cuando hablamos de Copolat, estamos hablando de representantes ¿qué? De gobiernos o de qué. Entonces imagínate, a Venezuela nos quedaremos esperando, ¿no? Bueno, yo te contesto. Copolat trabajó con Cedronar en este caso, bajó todos los estándares y ellos lo adecuaron a nuestro país, con la legislación de nuestro país, y eso se baja a todas las organizaciones que tiene. Perdón, con la participación de Riot. Sí. La regulación de Estado Social Civil, que para mí es la clave de estos procesos. Sí, ¿no? claro. Bueno, eso es la riqueza. O sea, la riqueza del proceso de cómo lo planteó Copolat. Por eso fue importante para nosotros poder estar en esa mesa de expertos. La clave es esa, la mesa de expertos, porque queda instalada ya una referencia muy importante, porque es donde se crea el instrumento después que va a bajar a todos los centros o a todos los propuestas de tratamiento. Porque ellos son los que dicen qué indicadores, qué no, y ahí es muy rico la discusión, porque si son expertos de diferentes ámbitos, se enriquece más el instrumento. Sí, se trabajó a nivel país. Venezuela, bueno, sí probablemente va a quedar retrasada. No, participó, participó, vino, ¿verdad? Venezuela sí participó, en la lámina. Porque yo en la lámina lo decía. Pero. Venezuela sí estaba, estaba dentro del grupo de los criterios básicos, que era donde, pues, el grupo donde yo pertenecía. Y pues Ítalo te puede contar un poco cómo es el proceso, pero yo sí, digámoslo así, nosotros en los criterios básicos conformamos un chat por WhatsApp, y ahí era donde todos los países, yo hablo como país también, y organización o red, nos dábamos toda la retroalimentación frente a cómo poder desarrollar cada uno de los criterios. Y no, que por ejemplo contestaba Paraguay, yo puse esto, entonces alguien le contestaba de Centroamericano, mire, nosotros lo hicimos así, y fue un enriquecimiento muy, muy bien, y mantuvimos muy buena información, y nos nutrimos entre todos. Pero Venezuela sí participó, y yo creo que Ítalo te puede dar como la retroalimentación de hasta dónde presentaron el informe. Y bueno, sí, lo que pasa es que Venezuela le habían quitado, la gente que fue en el último encuentro que tuvimos, que ellos lo dijeron ahí, es que la gente que fue a representar estos estándares y a participar de este proyecto, le habían quitado los centros de tratamiento, que habían pasado directamente a gobernación, ¿no es cierto? Que es así. Lo manejaba directamente gobernación, que es Maduro y todo eso, no tenían incidencia le habían sacado todo al Ministerio de Salud, le sacaron todo lo que son tratamientos. Eso es lo que dijeron, que me acuerdo que me llamó la atención. Sí, yo respecto a lo que tú señalas, más que señalar, indago, quiero saber para poder. Sí, pero más allá del tema de Venezuela, cuando nosotros comenzamos el proyecto, tuvimos las primeras reuniones con Teresa y empezamos a hacer la invitación a los países. Teresa nos cuenta que había establecido la coordinación con Riot y que habían dos centros de organizaciones pertenecientes a Riot, Ailén, Corporación Camino, que iban a participar de ese proyecto, que tenían que ver con, por lo menos en el programa de tratamiento. Yo sé que hay otra que participa en prevención, ¿sí? Que es de República Dominicana. Entonces nosotros teníamos 15 países participando y teníamos 2 corporaciones.
distintas que tienen que ver con atención directa. Nuestra reflexión en ese momento, cuando tuvimos que diseñar la implementación de esto, o sea, primera cosa, ellos no llegan a través de los países, llegan por la coordinación de Riot, con Copolat. Pero el desafío para nosotros era no que el país, Argentina, cree un sistema de estándares para Argentina y Ailén crea un sistema de estándares para Ailén. No tiene sentido. No. Entonces nuestro desafío fue, ya que teníamos el interés de la participación de Riot y de Corporación Caminos, cómo gestionar con los países para que ellos se pudieran incluir en el proceso que el país iba a desarrollar, porque el sistema de estándares es un sistema de estándares nacional, que en el fondo se instala desde la autoridad política o autoridad administrativa en el fondo, para regular, no solamente para regular, sino para establecer un sistema de mejoramiento continuo, que ese es el sentido de los sistemas de acreditación de calidad. No son solamente para evaluar a los programas si están buenos o están malos, sino que en el fondo son sistemas para ayudar al mejoramiento continuo de los sistemas de los servicios de atención. ¿Por qué mejoramiento continuo? Porque uno establece una evaluación que va a establecer una brecha de mejora en relación al estándar. Pero además porque sabemos que la información es creciente en la temática en los distintos servicios de salud mental y drogas dentro de ellos. Por lo tanto, siempre vamos a tener incorporación de información nueva que nos va a permitir ir ajustando. Entonces, la idea es que los distintos servicios puedan ir mejorando su atención. Entonces, el desafío fue, como te decía antes, cómo lograr que esta corporación, esta ONG que estaba trabajando en el campo clínico con usuarios directamente, pudiera integrarse al trabajo que el país iba a hacer. Y ahí la experiencia fue distinta, pues eso ya depende de cada país, pero muestra quizás muchas veces la brecha entre las políticas administrativas y el trabajo que se hace en el campo. Ahora, la gestión de Copolat buscó favorecer la participación de las organizaciones no gubernamentales con alta experiencia, con años de experiencia en este tema, e incluirlas en el trabajo de cada país, no aislarlas, porque no, de verdad se desvirtúa. No, que yo estoy hablando de su sistema de acreditación y Argentina estoy hablando de su sistema de acreditación, no tiene sentido. Ahora, respecto a Venezuela, y te lo puedo comentar después, pero Venezuela participó activamente, fue uno de los países que participó, cumplió, nos envió los informes. Ahí te puedo contar más detalles si quieres respecto de eso, pero sí participó en el proyecto. A mí me interesa una cuestión, ya que estamos acá todos juntos. Hola. Sí, a mí me interesa más que nada una reflexión de la dimensión política de esta cuestión, ¿no? Te voy a contar la paradoja de Argentina, pero por un lado eso, y por otro lado el rol estratégico de la Riot en esto, que me parece central y necesario porque es la bisagra que permitió bajar una serie de principios o una metodología que si no se implementa queda como una metodología extraordinaria que no se transforma en una herramienta de transformación de la realidad de ninguna forma. Y yo creo que la Riot, con mucho trabajo y demás, fue como articulando y haciendo de puente para cubrir la distancia entre los organismos internacionales y la realidad, no solamente de los estados, porque Copolat puede vincularse con los estados. El problema es cómo esas cosas maravillosas que hacemos en determinados ámbitos llega a la gente que está en el día a día. Y llega no como un discurso de otra galaxia, sino como una práctica, y no como un juicio de valor. Vos tenés que cambiar porque sos un no sé qué. Sino, mirá, vamos a trabajar para que vos, en tu práctica, no solamente estés cuidado, no solamente crezcas, sino que además esto también mejore la vida de las personas con las que trabajás. O sea, parece que hay que lograr eso. A mí me parece que la experiencia argentina empalmó el trabajo de la Federación, no por echarnos flores, pero digo, nosotros vinimos implementando desde FLAC un modelo de calidad que se lo propusimos a Cedronar, justo empalmamos con ustedes, justo empalmamos con Riot, justo empalmamos como que hay 8 criterios de calidad dando vuelta, nos interesaba y se implementó y se puso a funcionar, y eso se bajó, y hace 2 años que las comunidades terapéuticas de Argentina, por eso yo también no quiero abrir polémica ni debate, pero este discurso de que son las organizaciones que nadie controla y demás, es bastante falaz en muchas cosas. Las 60 comunidades terapéuticas de la Federación están trabajando con Cedronar en la implementación de los estándares de Copolat, que es todo porque no es solamente una cuestión técnica. Lo primero que hay que gestionar son todas las resistencias al cambio,
Y además tener en cuenta que las que tienen que cambiar no son las ONG, es el sistema. O sea, los criterios de calidad tienen que ser prácticas que se implemente a nivel sistema de salud de un país, con lo cual hay que lidiar con las ONG, con los médicos, con los enfermeros, para hacerla bien. Y me parece importante que esos estándares tienen que estar validados en algún punto desde el punto de vista político. O sea, el Estado que recibe esto acá tiene que poder validarlo y validar el proceso. Nosotros tenemos una paradoja en Argentina hoy, que es que todas las organizaciones que hicieron la adecuación oficial y formal a nivel nacional e internacional tienen que cerrar el año que viene porque van a estar prohibidas por ley. Por una ley de salud mental que estamos discutiendo. Pero todavía no entramos ahí, pero estamos entrando en esa paradoja, ¿no? Y ahí tenemos para discutir la cuestión de derechos humanos, derechos de los trabajadores, acceso a la salud, etcétera, 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 etcétera. Y el rol de la sociedad civil, no digo de las comunidades terapéuticas, de la sociedad civil en la implementación de políticas públicas. Y como parte o no, porque esas son decisiones políticas e ideológicas, del sistema de salud de un Estado o no. Entonces me parece que esa es, como entiendo yo, la dimensión política que tenemos que darle a esto, porque si se queda solamente con un planteo técnico, corre el riesgo de ser maravilloso para nadie. Y en realidad, los que tenemos la posibilidad de estar acá, tenemos que poder lograr que estas maravillosas ideas que tenemos de vez en cuando bajen a la gente que está laburando el día a día con los chicos, con la gente, ¿no? Me parecía importante plantear esta dimensión política también la tenemos que incluir como parte de la discusión para no quedarnos rengos, ¿no? Nada más. Yo quería compartir, empezar diciendo la sensación que se genera. ¿Qué sensación tuve cuando estuve en Costa Rica y qué sensación tengo ahora? Porque definitivamente en Costa Rica la sensación fue de solidariedad, porque esta era una experiencia de binomio, y cuando llegas como Riot, entonces tienes que entender eso que señala Fabián. ¿Cuál es la acción estratégica por la que Riot puede participar y cómo canalizar esa acción hacia los países? Pero digo de solidaridad porque todas las organizaciones presentes del Estado que estuvieron en ese encuentro tenían a su lado su organización de la sociedad civil que estaba sumada y trabajando en el proceso. Pero yo, de República Dominicana, estaba sola. Entonces, llegar a mi país a intentar comprender por qué el país no estuvo, aunque Teresa me lo explicó bastante bien, pero necesitaba comprenderlo de parte del Consejo Nacional de Drogas, que es nuestro aliado estratégico en sus momentos, ¿verdad? Entonces, real y efectivamente es una experiencia importante. Yo reflexionaba diciendo, bueno, ¿cómo hemos vivenciado este proceso? Lo hemos vivenciado en el marco del fortalecimiento institucional de la institución que represento, Casa Abierta, y de la importancia que le da al trabajo en red, a la coordinación y a la articulación. Otra reflexión, pues, no hemos concluido porque no queremos concluir sin hacer el proceso con el gobierno, porque entendíamos que era un beneficio de mucha relevancia para la institución. Las compañeras lo han retratado y las felicito tal como lo hemos vivenciado, pero definitivamente la marca y la extrapolación tiene que ser hacia lograr un sistema que en el país pueda colaborar en este proceso de mejora de la calidad. Así que creo que tenemos que continuar. Tengo un gran desafío en junio cuando llegue. De hecho, ya hay un correo puesto para poder concluir el proceso, porque lamentablemente muchas veces la institucionalidad se resquebraja, se desalinea con las situaciones personales de no comprensión del enfoque estratégico que tiene participar, accionar en una labor, en una tarea de esta dimensión. O sea que creo que como Riot tenemos una acción a nivel local de mucha relevancia. Creo que el participar ya es una acción importante.
pero nos queda una gran tarea en mi país para que no quede en qué bonito, qué interesante, puede ser una oportunidad a que definitivamente se concrete, y es nuestra esperanza, y seguimos, como le hemos dicho a las compañeras de Copolat que nos han acompañado, que continuamos con el compromiso a pesar del gran desafío que representa. Elisa, y terminamos con ella. Yo creo que hemos iniciado un tema que ya no podremos parar. O sea, cuando uno empieza en los temas de calidad, esto ya es un sistema de funcionamiento que tiene que ser así, y que tenemos que involucrarnos todos. Y las plataformas lo que nos dan es esa visión de que tenemos que ir todos en esa línea. Y en esa línea que ahora hemos acabado de empezar en la calidad en estos servicios, pero que al final resulta que suponen unas auditorías externas, no solamente las internas, tanto en auditorías de cuentas como en auditorías de calidad, como en sistemas de confidencialidad y titularidad, que todo esto que tenemos que implementar después será lo que nos acredite realmente, a pesar de los vaivenes de las situaciones políticas y de dónde tiene que estar ubicado el tema de las adicciones. Pero es lo que nos da consistencia y nos acreditará y nos da seguridad en que nosotros estamos preparados para mantenernos ahí y para participar de lo que es la red de atención a las adicciones. Es un sistema de verdad que al principio hay mucha resistencia porque es difícil, pero una vez que está incorporado, el beneficio es tal de que lo tienes todo medido, todo incorporado, tú sabes por dónde vas, sabes que tienes que mejorar en este aspecto, en este otro, es tal el beneficio que ya no lo puedes dejar. Y como os digo, servirá para la acreditación, para asegurizarnos en que podemos presionar a las administraciones públicas precisamente para que nos tengan presentes, seamos los partícipes de las políticas públicas en drogodependencias. Muchas gracias. Felipe, esta mañana escuchándote, cuando le hiciste la observación, puede ser un problema de salud mental, pero algunas puede ser trastorno de conducta, puede ser